12 de septiembre del 2022. La Eucaristía y las comunidades divididas. En Corintios 1 encontramos una de las versiones escritas más antiguas que hay sobre la institución de la Eucaristía. Entre esas otras versiones se parece más a la de Lucas, lo cual no es sorprendente porque, de acuerdo con varios padres de la Iglesia, Lucas se inspiró en la tradición paulina para componer su evangelio. La diferencia más grande es que Pablo añade la exhortación por parte de Jesús de hacer esto en memoria mía en relación no solo del pan sino de la copa. Sin embargo, Pablo observa que la comunidad en Corinto contradice la esencia de la Eucaristía como rito de unidad, porque hay divisiones entre ustedes. Y así, la Eucaristía ya no es más la cena del Señor, sino la condenación. ¿En nuestras celebraciones eucarísticas hay divisiones parecidas? ¿Cómo las resolvemos? Primera lectura. Si hay divisiones entre ustedes, entonces ya no se reúnen para celebrar la cena del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes ciertamente no puedo alabarlas, porque les hacen más daño que provecho. En efecto, es sabido que, cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen la verdadera virtud. De modo que, cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Evangelio. Ni en Israel he hallado una fe tan grande. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa,
Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Pero quizá el reconocimiento más conmovedor de la pobreza de nuestra oración floreció de la boca de ese centurión romano, que un día suplicó a Jesús que sanara a su siervo enfermo. Él se sentía completamente inadecuado, no era judío, era oficial del odiado ejército de ocupación, pero la preocupación por el siervo le hace osar y dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Es la frase que también nosotros repetimos en cada liturgia eucarística. Dialogar con Dios es una gracia. Nosotros no somos dignos, no tenemos ningún derecho que reclamar. Nosotros cojeamos con cada palabra y cada pensamiento. Pero Jesús es la puerta que nos abre a este diálogo con Dios. Audiencia del 3 de marzo del 2021.